Bienvenidos a un nuevo programa Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, EPTV, para que se ubiquen y como lo podrán ver en las gráficas que nos están rodeando en este set acá en la ciudad de Santiago. Como siempre nos pueden seguir por el canal de YouTube, buscarnos en www.elperiodista.cl y también en otras redes sociales como Facebook. Hoy tenemos un muy interesante entrevistado. Él es el doctor Jaime Insignia. Jaime ha trabajado en la Fundación Eber, donde fue director sociopolítico durante aproximadamente 8 años, entiendo. 20 años. 20 años. Empezaste en Alemania. Jaime además es sociólogo, es egresado como doctor de la Universidad Libre de Berlín y actualmente es director del área internacional de la Fundación Chile 21. Bienvenido, Jaime, a esta nueva edición de Lo Justo y Necesario. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Me siento muy honrado de estar junto a ustedes. Creo que esto es una excelente iniciativa en relación a lo que están haciendo. Creo que estos medios de comunicación son absolutamente necesarios y eran muy necesarios también en el pasado, pero hoy día ya estamos, digamos, en una nueva etapa y creo que puede marcar un punto de inflexión interesante en la política de los medios de comunicación. Muchas gracias y vamos a lo nuestro. Hemos visto que de alguna manera la política chilena ha pasado esta semana por distintas cosas, pero se ha centrado en el debate sobre Venezuela. Uno de los aspectos que te quería preguntar rápidamente, porque ya se ratificó la decisión de no designar embajador en Caracas. ¿Qué opinas sobre la decisión del gobierno chileno? Mira, yo creo que es un gran error. ¿Ya? Es un gran error porque precisamente en una situación tan dolorosa, tan dramática que se está viviendo en Venezuela, los países de América Latina deberían tener, digamos, y acentuar mucho más su presencia a todo nivel. Y yo creo que Chile debería tener un embajador, inclusive, ¿por qué no?, haber tenido mucha más fuerza en la embajada para, digamos, solidarizar con muchos de las personas que están necesitando esa ayuda, esa solidaridad en Caracas o en Venezuela mismo. Entiendo que más allá de la posición que se tenga respecto al gobierno de Maduro, tú dices que la presencia de un embajador chileno ayuda tanto a la oposición como al oficialismo para resolver sus conflictos. Exactamente, y si uno tuviera que hacer un símil histórico, no nos olvidemos que a partir del golpe militar en Chile en septiembre del año 73, todas las embajadas tuvieron a sus embajadores, y sobre todo las europeas, actuando de una manera increíble, digamos, y colaborando y ayudando a todos aquellos que eran perseguidos por la dictadura militar civil y militar de Pinochet. ¿Estás haciendo un símil de que Maduro sería un gobierno dictatorial? No, no estoy haciendo un símil. Yo creo que si tuviéramos que hacer un análisis un poquito más fino, creo que tendríamos que discutir mucho más, digamos, qué es lo que significa realmente una dictadura. No nos olvidemos, digamos, en el caso chileno se borró el Parlamento, se borraron los partidos políticos, se persiguió y se mató gente. Creo que en el caso del actual gobierno de Nicolás Maduro no se ha llegado a ese nivel, ¿ya? Y si tuviéramos que conversar, digamos, desde un punto de vista sociológico, politológico, todavía hay ciertas etapas que no se han cumplido en el caso venezolano como para decir, sí, es una dictadura. ¿Podríamos sí hacer un símil con el último año de Salvador Allende o con el 72-73 en Chile? Una profunda división de la sociedad, sí, donde efectivamente, a diferencia de acá, un sector se resta y que otro ya está aspirando directamente al golpe militar como una salida a la crisis. Mira, creo que no es bueno hacer eso símil, pero si entramos en ese debate, desde el punto de vista de la polarización de la sociedad chilena en aquella época, fundamentalmente 72-73, algo de parecido tiene con la polarización que hay hoy día en la sociedad venezolana. Pero los grados de, por así decirlo, de antagonismo, aún creo que en el caso venezolano no se ven. Y la espera de una solución desde afuera, vale decir, como se esperaba de una u otra manera en el caso chileno, que hubiera una intervención militar por parte de algunos sectores de la sociedad chilena, concretamente Patria y Libertad y otros sectores, creo que aún no se están dando en Venezuela, lo cual no quiere decir que no se vayan a dar.
Pero además allá es distinta la composición del ejército, ¿no es cierto? Y Es eso, distinta, la muy salida distinta, militar es muy difícil en ese aspecto. muy distinta, porque si uno tuviera que señalar cómo se mantiene el gobierno de Maduro, es precisamente se mantiene porque detrás de él está el apoyo militar. En Chile no había aquello, ¿verdad? Entonces creo que está aún eso por ver. ¿Hasta cuándo ese apoyo militar lo va a tener de la Fuerza Armada, lo va a tener de Maduro? Es, por así decirlo, una noticia aún en desarrollo. Jaime, nosotros somos como meros observadores, recibimos la información a través de las agencias de noticias, los corresponsales, de algunos políticos que viajan, pero efectivamente nos cuesta mucho hacer un análisis de lo que realmente está pasando en Venezuela, cuando el gobierno dice que, por ejemplo, votó cerca del 50%, el 48 y tanto por ciento del padrón, y la oposición dice el 30%. Algunos directamente se casan con esas cifras. Uno puede casarse con qué antecedente, porque sabemos que el sistema electoral venezolano, por lo moderno, por lo tecnológico, etcétera, es bastante difícil digamos, de saltar o de engañar. ¿Con qué cifra te quedas tú? ¿Con la que nos da Maduro o con la que nos está dando la oposición a Maduro? No, yo creo que es difícil decir, bueno, la cifra que nos da la oposición es veraz. Tendrían que realmente presentar, digamos, los datos técnicos de aquello. Creo que no es la más indicada. Se acerca mucho más la cifra que entrega, digamos, el Consejo Nacional Electoral, ¿ya? En donde estamos hablando de un 46%. Ahora, ahí yo quiero hacer una pequeña, digamos, observación. Lo importante de esta elección fue que realmente hay una abstención bastante grande, eso está claro, ¿ya? O sea, está votando el 46,7 o como 5% del padrón, ¿ya? Comparado con la última elección, que fue el año 2013, la elección entre Maduro y Capriles, ahí votó el 79%. Y en la elección anterior, en la elección cuando sale elegido, el 2012 sale elegido Chávez, vota el 80% del padrón. Ahora, que vote el 46% del padrón. Después de esta pequeña pausa aquí en Lo Justo y Necesario, nos vas a decir y nos vas a analizar qué significan estas cifras de las recientes elecciones en Venezuela. Seguimos después de esta pausa en Lo Justo y Necesario con el doctor Jaime Insignia. Jaime nos estaba haciendo una reseña, una especie de resumen de lo que eran las cifras de las últimas elecciones en Venezuela. Y decías que había que pensar y creer un poco más en la cifra de que el gobierno de Maduro tuvo más apoyo del que pensamos en esta elección, efectivamente, y que sí, lo que hay es una alta abstención y que ha ido creciendo. Pero nosotros también tenemos una alta abstención. Por lo tanto, tendríamos que pensar, trasladando esos números a Chile, que un gobierno es ilegítimo hoy día porque la gente decide no ir a votar. No, yo pienso que ese sería el peor de los argumentos, porque si no tendríamos que colocar a muchos gobiernos en cuestión. Ya precisamente cuando vota el 46% creyendo que esa es la cifra que es la más real, la más cercana en la última elección presidencial en Venezuela. Bueno, qué sé yo, la nuestra fue ¿cuánto? 49, 52%. No fue muy, digamos, mucho más alta. Cuando uno analiza la elección norteamericana, la participación electoral del padrón es mucho más baja aún, ¿ya? Y así sucesivamente, podríamos nombrar una gran cantidad de países en donde la cifra de la gente que participa en las elecciones ha ido bajando. Es una situación que hay a nivel mundial y que se explica por un montón de otras cosas. Y en el caso venezolano también se explica, porque hubo también toda una campaña de boicot a la elección, ¿ya? Que uno puede decir está bien, por último esa era una alternativa política, no olvidemos que también otra parte de la oposición participó de la elección, ya Henry Falcón y Bertuzzi, o también la gente está, digamos, totalmente confusa de lo que está pasando en la realidad política venezolana y no va a votar, como un montón de cosas que suceden también en nuestras sociedades, en nuestras democracias. Ahora, ¿esto qué significa para futuro?
porque ahora ya en la Asamblea General acaba de decir en Caracas que Maduro inicia su próximo periodo de 6 años en enero del 2019. Por lo tanto, se le vienen años complicados. Más allá de que sea legítimo o no, sabemos que hay una crisis en Venezuela y hay un gobierno electo para gobernar hasta 2025. ¿Cómo se resuelve este conflicto y cuál es el papel que podría jugar Chile, si es que puede jugar hoy alguno? Porque en algún momento trató de mediar, pero efectivamente con esta posición que ha tomado el gobierno chileno va a ser bastante difícil de que pueda interceder o servir para algo en esta coyuntura. Bueno, yo creo que esta nueva administración de Maduro le va a ser muy difícil. Evidentemente es un país que está en una crisis tremenda, una crisis humanitaria, una crisis de alimentos, faltan los medicamentos, hay gente que se está muriendo por falta de medicamentos. El otro día teníamos una reunión en Chile 21 con Pedro Felipe Ramírez, que fue el embajador chileno durante 4 años en Caracas, y nos decía Pedro Felipe, que viene de la izquierda cristiana, es un izquierdista, es un hombre de izquierda, decía: yo estoy realmente asombrado por la brutalidad de la sociedad, digamos, venezolana. ¿Ya? Hay, como decía, una crisis, digamos, humanitaria, crisis económica y crisis política. Todos esos elementos son, digamos, el cóctel espectacular para un levantamiento, por así decirlo, social, que ya lo vimos el año 2017, con 2 meses de manifestaciones casi diarias en toda Venezuela, fundamentalmente en Caracas, con más de 150 muertos, y pues, digamos, desarrollarse también la misma situación. Ahora, yo pienso que la oposición también es un problema de la oposición venezolana. Ahí tampoco hay una postura, por así decirlo, consensuada del total de la oposición. La oposición está dividida en Venezuela. Pero si tomamos las elecciones, ¿cómo se explica que Maduro, con esa crisis humanitaria, obtenga prácticamente 6 millones de votos? Bueno, también hay que señalar lo siguiente, Francisco. Los sectores que votan por Maduro son los sectores que antiguamente, en antaño, nada recibían del Estado. O sea, eran sectores marginados, los sectores sociales vilipendiados por ese gran, digamos, esa gran corrupción que hubo previo a Chávez. Con esto no quiero justificar ni a Chávez ni a Maduro, quiero colocar cuáles eran las condicionantes sociopolíticas, socioeconómicas de una Venezuela que era inmensamente rica en los años 70, en los años 80, pero con una inmensa corrupción de dos partidos, digamos, concretos. Por un lado, el COPEI, y por otro lado los ADECO, socialdemócrata y, digamos, social cristiano, que se turnaban. Había un juego de bipartidismo, se turnaban, digamos, en el poder. Y sabemos, por ejemplo, cuando Carlos Pérez sale con una gran cantidad de dinero hacia Estados Unidos previo a la asunción del mando de Chávez el año 1999, y es, digamos, también arrestado por o sea, la corrupción, qué sé yo, que tan solo favorecía, como siempre, qué sé yo, y la gran cantidad de dinero que había, porque hay que señalarlo, Venezuela era un país, y es un país rico, ¿ya?, en petróleo. Ahí tenemos la mayor cantidad de petróleo que hay en el mundo, ¿ya? Bueno, había mucho dinero, ¿ya? Y eso es una buena señal para Maduro, porque el petróleo va a subir de precio, se dice que va a estar a $60, Sí, por lo menos el barril llegó a 80, pero exactamente, el promedio está 80 por barril. Exacto, y se va a mantener hasta $60 durante todo el 2019. Puede que eso atenúe un poco la situación, digamos, económica y financiera también del gobierno Maduro, pero también hay un problema ahí, ¿ya? El problema es que la empresa venezolana de petróleo está rindiendo a un muy bajo nivel, o sea, Al más bajo de su historia. Al más bajo nivel de su historia, ¿ya? De lo que significaba el 2012 o un poquito antes, en donde se producían casi 3 millones de barriles por día. Hoy día están produciendo 1,5 millones de barriles. Sí, Venezuela vive una situación crítica. Ahora, saquemos el foco de Venezuela y analicemos un poco, y me gustaría que lo pudieras hacer, la región. Tenemos la crisis en Venezuela, que está producida por un gobierno de izquierda y por una situación donde la izquierda está gobernando. Por otro lado, Lula da Silva en Brasil está hoy preso. Tenemos situaciones complicadas para otro sector
del progresismo en Argentina con Cristina Fernández. ¿Cómo ves a la izquierda latinoamericana y cómo la está afectando esta situación que estamos viviendo en estos tres países? O sea, Ni hablar de Chile, donde hay desorden, digamos. Exactamente. No, yo creo que la constatación es bastante clara. Hay un giro a la derecha en el continente, ya eso está claro. Hay también una desazón en lo que puede significar las proyecciones de la izquierda latinoamericana. Yo creo que también hay que diferenciar en las izquierdas, o sea, la izquierda venezolana, muy, digamos, detrás de lo que significó el socialismo del siglo XXI, el ALBA y todas esas constelaciones, está en retroceso. Ahora, no es la izquierda que yo estaría de acuerdo en, digamos, estar detrás de ella. ¿Ya? Tengo muchas observaciones y críticas con respecto a ese tipo de izquierda. Creo que lentamente Maduro o bien la gente que está detrás de él se están alejando de los cánones éticos de la izquierda. ¿Ya? Pero bueno, eso es una discusión. Ahí digo, señalo lo siguiente, evidentemente la izquierda latinoamericana está en un proceso de retroceso político significativo y va a estar mucho más en este proceso de retroceso si es que no tiene una política hacia Venezuela, una política también de una crítica, coloquémosle un cierto apellido, o una crítica constructiva, ¿ya? Una crítica en donde se le señalen que ese camino lleva al barranco. Y pienso que mientras la izquierda latinoamericana, y por qué no decirlo, la izquierda chilena, no hace ese tipo de observación, de crítica, digamos, reflexiva en relación al tema de Maduro, están también, están también de una u otra manera, esta izquierda se está cercenando sus perspectivas, digamos, políticas de mediano y de largo plazo. Ok, Jaime, se nos acabó el tiempo, te dejo comprometido para otro programa donde podamos analizar a la izquierda chilena y latinoamericana y el fenómeno que se está viviendo. Ahora a ustedes los esperamos en otra ocasión aquí en Lo Justo y Necesario, este programa de EPTV que pretende estimular el pensamiento crítico y contribuir al debate. Nos puede seguir como siempre en YouTube y en todas las redes sociales asociadas a elperiodista.cl. Muchas gracias.